en tu presencia, oh Dios. El ministerio Discipulando a las Naciones presenta el mensaje de la gracia y el amor de Dios para la salvación de todos los hombres de esta tierra y la edificación del pueblo cristiano, por intermedio del siervo de Dios, Asunción Roldán Ábalos, quien ya queda con ustedes. En tu presencia es donde fuerte soy. Señor les bendiga en esta hora, hermanos. Les invito para tomar la palabra de Dios en la primera carta del apóstol San Juan. En el capítulo 3 podemos ver del verso 7 al verso 10. Con la bendición de Dios Padre, Hijo y en la presencia del Espíritu Santo. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Oremos, hermanos, para recibir el consejo del Señor. Padre bueno y justo, a ti nos dirigimos en el nombre de Jesús, para pedir de tu grande bondad y misericordia nos des conocimiento, entendimiento de tu santa y agradable voluntad perfecta, Señor mío, porque queremos hacerla, Señor, cumplirla día a día. Oh Dios Altísimo, aconséjanos, instrúyenos por tu palabra, capacítanos para vivir en perfección, en santidad total. Oh Dios Altísimo, rogamos, suplicamos que tu gracia sea sobre cada uno de tus hijos, tu amor, tu poder para ayudarnos a vencer. Te lo pedimos en el nombre, sobre todo nombre, de Jesucristo. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Vamos a recibir el consejo de Dios. Vamos a ver un mensaje titulado ¿Cómo destruir el pecado? Primeramente debemos entender, mis amados hermanos, que el pecado es obra del diablo. Es el trabajo, la ocupación del maligno. Y Jesús vino para destruir y deshacer las obras del diablo. Y la obra principal del maligno es el pecado. La obra que hace daño al hombre, que hace daño al reino de Dios o a la obra de Dios. Porque Dios trabaja entre los hombres estableciendo su reino de santidad. Y el diablo establece su reino de iniquidad, de maldad. ¿Para qué? Para destruir a todas las almas, porque el pecado destruye. Por eso primero tenemos que entender qué hace el pecado, qué trae el pecado, qué es el pecado, para poder luchar contra aquello que es totalmente dañino, que es totalmente malo. Por eso vemos primero qué es el pecado. El pecado es toda transgresión, toda desobediencia o falta contra los mandamientos de Dios. Todo lo que se va contra la palabra de Dios, eso es pecado. También el pecado hace que el hombre sea vil, sea desechado, aborrecible, despreciable. El pecado le destruye al hombre en toda su integridad, espíritu, alma y cuerpo. El pecado le esclaviza a los vicios. El pecado ata a la iniquidad, a los defectos, a toda clase de perversidad. El pecado aflige, atormenta y enferma al pecador. El pecado endurece el corazón. El pecado insensibiliza, hace al hombre cruel, torpe, insensato, violento, injusto. El pecado debilita y oprime todo el ser. Toda persona por el pecado se va debilitando día a día. Se hace un inútil para toda cosa buena, pero un hábil en la maldad. El pecado hace eso, hermano, hace personas diestras y hábiles para hacer daño. Por eso vemos tanto problema en este mundo, porque los hombres se han dedicado al pecado. Por eso vemos, hermanos, que es una obra totalmente dañina contra todos. El pecado es lo peor que daña al hombre, porque el pecado también separa con Dios y separa del hombre de otro hombre. Por eso el pecado aísla y separa completamente. Todo pecador, a más pecado, más solo se siente, más hundido, más perdido, más envilecido
empobrecido, arruinado, confundido, porque esa es la obra del diablo a través del pecado. Por eso también hay mucha gente acomplejada, avergonzada, temerosa, mucha gente confundida, completamente débil y hasta enfermos, desahuciados, porque toda esa es la obra del pecado, hermanos. El pecado establece también, aunque uno no se dé cuenta, muchos lazos, ataduras, cadenas, ligaduras, yugos. El pecado hace posible que un alma sea encarcelada en prisiones de oscuridad, sea cubierta con vendas, los ojos del espíritu y el entendimiento para no entender ni comprender nada. Por eso es que el Señor también dijo respecto a los pecadores que no saben lo que hacen, porque el pecado trae abundancia de pesos, cargas y maldiciones contra el pecador. Por eso, hermanos, por todo esto que vamos viendo, es necesario que todos nosotros decidamos luchar contra el pecado, que es nuestro peor enemigo. El pecado nos destruye, nos condena a todos. Por eso es que el Señor Jesucristo vino a este mundo para practicar la justicia y enseñarnos a vivir a todos nosotros libres del pecado. Y no solo para enseñarnos, sino también para ayudarnos a vencer al pecado. Por eso el único que aparta al hombre del pecado, salvándolo, se llama Jesucristo. Y la Biblia dice que Él mismo, el Señor Jesucristo, alzó su voz y clamó invitando a todos los hombres: el tiempo se ha cumplido, el reino del Dios se ha acercado, arrepentidos, creed en el Evangelio. El Señor nos invita constantemente a venir a Él. Él clama constantemente, abre sus brazos, invita y ama al pecador con voz de amor, con voz de misericordia. Él grita y dice: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde. Llevad mi yugo y tendréis descanso para vuestras almas. Esto es lo que quiere el Señor, darte paz, descanso, salvación. Qué precioso es el Señor, hermanos. Él nos ama con amor eterno y perfecto. Por eso la Escritura nos revela también que San Juan el Bautista, al ver a Jesús que venía a él, exclamó diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que deshace el pecado se llama Jesucristo, porque Él es el Cordero que ha sido inmolado, que ha sido sacrificado por nosotros los pecadores, para llevarnos a Dios, para borrar nuestros pecados y acercarnos a Dios. Por eso la Biblia dice que el Verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros, y aquel Verbo es Cristo Jesús, el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vino a este mundo a vencer a las tinieblas y a establecer un reino de paz, de amor para todos los que reciben a Cristo. Porque la Biblia dice que todos los que reaceptan al Señor pasan a ser hechos hijos de Dios. Todos los que se esfuerzan día a día por hacer la voluntad de Dios, Dios mismo les sella con su Espíritu Santo de la promesa y les garantiza una vida perfecta, gloriosa y eterna desde ahora. Porque todos los que son de Dios no perecerán jamás, porque Él los ha salvado con salvación eterna. Por eso también el Señor nos revela: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dice el Señor. La Biblia nos revela que Jesucristo mismo dijo que el pecado esclaviza a todos los hombres, y el esclavo por el pecado no queda en presencia de Dios, sino que los espíritus del diablo se lo cargan para el infierno, porque el infierno es el lugar del pecador. Por eso, mis amados hermanos, Dios ha ordenado que tengamos que arrepentirnos todos, para que de esta manera Jesús nos libere totalmente del pecado. Por eso hay que luchar también por esta liberación tan grande,
Todo lo que es pecado, todo lo que es malo es del diablo y hay que renunciarlo, hay que echarlo fuera, hay que aborrecerlo, hay que clamar por una liberación completa y total, porque es necesario ser libres para Dios, por la verdad, por la obediencia, a la santidad, a la justicia. Por eso, hermanos, es ciertamente la salvación es tan grande, tan maravillosa, tan gloriosa, a la cual el Señor nos invita constantemente, porque es necesario salvar nuestras almas. Lo más precioso del hombre es su alma y su espíritu. Por eso es que a través de la obediencia a la palabra, nuestras almas alcanzan la salvación tan grande. Por eso también es necesario darnos cuenta, como dice la Escritura, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? La injusticia es un pecado gravísimo que condena. También vemos la fornicación, la idolatría, el adulterio, el ser afeminado, el ser ladrón, avaro, borracho, maldiciente, estafador. Todo eso condena para siempre, hermanos. Hay muchos pecados de muerte, de condenación. Hay muchos pecados gravísimos. Por eso también dice la Escritura que las obras de la carne son manifestadas a través del adulterio, la inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y tanta abundancia de maldad son las que condenan al hombre por seguir la carne. Nuestros enemigos son, hermanos, el pecado a través del mundo establecido en tinieblas, en muerte, en desobediencia, y la carne también contaminada y llena de deseos carnales. Por eso es que tenemos que sujetar la carne, vencer al mundo. Tenemos que luchar por una vida nueva, una vida totalmente diferente, porque el Señor viene a salvar a aquellos que quieren vivir haciendo la voluntad de Dios. Él está para ayudarnos a cambiar completamente. Por eso la Escritura dice: despojaos del viejo hombre con sus hechos, abandonen los vicios, los deseos engañosos, la vida de corrupción, la vida de ignorancia, de vanidad, de mente, de entendimiento entenebrecido. Esto hay que abandonar. Hay que abandonar la vida de muertos en delitos y pecados. Tenemos que vivir una vida resucitada, diferente, gloriosa, santa, justa, piadosa, como Dios manda, como es justo y necesario para heredar el reino de Dios. Por eso también la Escritura dice, hermanos, el que hurtaba que no hurte más, sino que trabaje con sus manos, haciendo lo bueno, para que pueda compartir a los que padecen necesidad. Ahí vemos que es un arrepentimiento con frutos, es un arrepentimiento total, verdadero, lo que Dios exige de todos nosotros. Por eso también dice la Escritura: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. No contristéis al Espíritu Santo, dice el Señor. Es necesario, hermanos, aprender a vivir libres del pecado. El pecado es nuestro enemigo. Por eso nosotros tenemos que resistir al diablo en la tentación. Tenemos que acabar con el pecado, refrenarnos y controlar todo nuestro ser por la palabra de Dios. Porque la palabra del Señor es la que nos alumbra. Por esto vemos, hermanos, que la palabra nos dice: haced morir lo terrenal, los deseos pecaminosos, los deseos de la carne, todo desorden y pasión, toda avaricia, que es idolatría, dice la Escritura, hermanos. Dejad la malicia, blasfemia, palabras deshonestas, palabras corruptas. Dejad la mentira, despójense del hombre viejo con hechos, dice la Escritura. Porque es necesario, hermanos, ser santos como Él es santo, ser justos y amados para la gloria de Dios. La Escritura dice, mis amados hermanos, en los Salmos: temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón y callad. Tenemos que refrenarnos, controlarnos, autodisciplinarnos para poder ser
realmente virtuosos. Tenemos que empezar controlándonos y dominándonos completamente por el Espíritu y la palabra de Dios, porque hay un terrible castigo de fuego y hervor de fuego, dice la Escritura, para todo pecador y adversario de Dios. El pecado hace enemigo de Dios y el Señor se va a vengar de todos sus enemigos. Por eso dice en Apocalipsis 21:8: pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vemos qué terrible condición para el pecador. Muerte segunda, ser echado en el lago de fuego para arder por los siglos de los siglos. Eso es real, espíritu, alma y cuerpo, todo va a ser lanzado al lago de fuego. Todos en carne, todo pecador va a sufrir en carne, en espíritu, en alma, porque vamos a resucitar para el juicio final. Y ahí va a ser, hermanos, realmente todo pecador condenado para siempre. Sin embargo, los que se apartan del pecado, los que luchan ahora y resisten contra el pecado, Dios tiene una bendición tremenda para ellos. La Biblia dice que Dios le ha preparado una ciudad preciosísima, con calles de oro, con mar de cristal. Dice la Escritura que esta ciudad es santa, gloriosa, refulgente, es más linda que las piedras preciosas, donde el pueblo de Dios vivirá para siempre con Dios mismo. Él enjugará la lágrima de todos sus siervos. Él apartará para siempre la muerte, el llanto, el dolor, el clamor. Nada afligirá en el reino de Dios, porque Él hará todas las cosas nuevas, perfectas y gloriosas para sus amados. Por eso ahora nos toca, mis amados hermanos, luchar contra el pecado, acabar con toda especie de mal. Por eso el Señor nos revela que para poder, hermanos, terminar con el pecado, tenemos que estar constantemente examinándonos por la palabra, constantemente orando y buscando la santidad plena, la perfección total de todo nuestro ser. Por eso dice la Escritura también: examinadlo todo y retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Esto es lo que tenemos que hacer, constantemente examinarnos por la palabra, por el Espíritu, clamar a Dios que nos haga ver nuestros errores, clamar a Dios que nos ayude a luchar y a salir vencedor contra el pecado, porque Dios quiere santificarnos por completo, hacernos irreprensibles, santos y amados para la venida del Señor Jesucristo, porque a las bodas del Cordero no va a entrar ningún inmundo, ningún mentiroso, ningún carnal, ningún impío, o tibio, o religioso, mundano. Por esto es, hermanos, que para ir al cielo se necesita un esfuerzo, una preparación constante, porque la Biblia dice que Él viene por una iglesia gloriosa, vencedora, poderosa. Por esto, mis amados hermanos, todo es en un proceso de santificación, de depuración. La Biblia dice, hermanos, que en estos últimos días muchos serán emblanquecidos, limpiados, lavados, santificados por la obediencia al Evangelio fiel y verdadero, no un Evangelio acomodado para ciertas concupiscencias, para ciertos deseos de la carne del hombre vieja, de la vieja naturaleza, del hombre carnal, que le gusta solamente la comodidad, el dinero, que le gusta solamente la vanidad. El Evangelio no es para complacer al hombre su carne. El Evangelio es para hacer la voluntad de Dios. Por eso dice la Escritura que muchos en estos últimos días serán limpiados y emblanquecidos y purificados. Pero los impíos, los religiosos falsos, seguirán obrando impíamente. Ninguno de ellos entenderá ni entiende el Evangelio verdadero, pero solo los entendidos entenderán, comprenderán y se limpiarán, se lavarán, se purificarán, porque esto es la verdad de Dios.
y los entendidos, dice la Escritura, los santos y escogidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, como es correcto, hermanos, porque solamente con Dios y en la presencia de Dios podemos ser santos y perfectos. Aleluya, aleluya. Dios nos ha escogido, hermanos, como linaje santo y real, sacerdocio de todos los pueblos, de todas las naciones. Dios nos ha adquirido y comprado por su sangre preciosa para ser, como dice la Escritura, luz al mundo, para llenarnos de las virtudes de Dios, porque ya hemos alcanzado la misericordia de Dios por la obediencia a la verdad. Por eso, mis amados hermanos, hay un proceso de liberación y de santificación. Dios quiere, hermanos, que todos podamos luchar contra el pecado. Y aún a veces, si es necesario, resistir hasta la sangre, como dice Pablo. Hay que combatir contra el pecado. En muchas oportunidades cuesta vencer al pecado, al sistema del diablo de pecado. Pero los que son de Dios luchan, vencen y resisten, porque en Dios está el poder. Por eso también dice la Escritura que hay que considerar a Cristo, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para no desmayar en los momentos difíciles. Tenemos que poner la mirada en Cristo, porque Él es el autor de la fe. Él es el que nos puede sostener. Él es el que nos puede llevar a una victoria total, para no desmayar en los momentos difíciles. Tenemos que poner la mirada en Cristo, porque Él es el autor de la fe. Él es el que nos puede sostener. Él es el que nos puede llevar a una victoria total. Por eso dice la Escritura, hermanos, que tenemos que seguir adelante aún en las pruebas y las necesidades. Seguir adelante sufriendo con gozo, con alegría, porque en la prueba nuestra fe y nuestra paciencia va siendo purificada, va siendo perfeccionada para ser cabales y completos. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que combatir contra el pecado, resistir al diablo y huirá de nosotros. Por eso nuestro deber es luchar contra el pecado, seguir adelante en el camino que ha trazado Dios, un camino de santidad, de justicia, de verdad. Porque la Biblia dice que de modo todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios quiere todo nuevo, hermano, todo nuevo. La manera de vivir, de pensar, de hablar, hasta de caminar, de vestir, de todo, todo completamente nuevo. Porque a Dios se le agrada en una forma correcta de vida. El mundo pone a todas las gentes al revés, lo pone al servicio del pecado y la maldad, para acobardarse y avergonzarse de Dios y gozarse en la maldad. Así lo pone el diablo a todos los hombres. Pero Jesucristo nos pone al derecho, como verdaderamente es justo, santo y recto. Aleluya, aleluya. Esa es la verdad, hermanos. Por eso tenemos que estudiar la palabra, para darnos cuenta de cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. En Romanos capítulo 6, mire lo que nos dice la Escritura, el versos del 11 al 14. Así que vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis en la ley, sino bajo la gracia. Ahí vemos, hermanos, que ya no hay que servir al pecado, no hay que entregar nuestros miembros al pecado. No ponga sus ojos al servicio del pecado, mirando la televisión
cuántas horas tras horas llenándose de inmundicia de pecado. No extienda su mano con violencia para hacer injusticia, maldad para golpear o herir o amenazar a la gente. No ojos altivos, no lengua altiva, soberbia, hiriente, maldiciente. No, hermanos, tenemos que tener todos los miembros de nuestro ser, todos nuestros miembros santificados en obediencia a la verdad, a la justicia, a la santidad. Ya no más dar lugar al diablo, sino más bien a la obediencia, a la santidad, a la justicia, a la verdad. Porque para esto Dios nos ha rescatado, Dios nos ha liberado, Dios nos ha comprado para ser de Él. Por eso también dice el Señor, hermanos, a todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios, el Señor mismo le aconseja por su palabra y por el Espíritu Santo. Dice la Escritura, pues arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dios quiere alegrar tu vida, Dios quiere darte verdadera felicidad, paz, gozo, libertad, pero para esto hay que experimentar un arrepentimiento profundo con frutos, con obras dignas, no simplemente de labios, sino un arrepentimiento con hechos, con demostraciones de una realidad espiritual sincera en lo más profundo. Por eso también el Señor nos invita, hermanos, a todos, acercarnos a Él, a vivir con Él en comunión, en paz. Él nos invita y Él mismo está queriendo entrar en nuestros corazones. Él está constantemente tocando la puerta, hablando por su palabra, por su Espíritu, a fin de que todos podamos darle lugar a Él, porque a través de la santidad, a través de la verdad, de la justicia, abrimos el corazón para Dios y Él entra en nosotros y mora con nosotros. Pero a través del pecado a Dios se le echa afuera. Pero a través de la obediencia a la palabra y a la santidad, Dios entra en el corazón. Por eso dice Apocalipsis 3, versos 19 y 20, he aquí, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es precioso. El Señor quiere morar en nuestro corazón. Es maravilloso. Él quiere reinar en todo nuestro ser. Por eso en esta hora yo te invito, hermano, amigo, yo te invito, reconcíliate con Dios y decide luchar contra el pecado. Decide resistir, luchar y acabar con toda especie de mal. El Señor está a tu lado para ayudarte. El Señor quiere darte una vida de victoria, de poder, una vida preciosa, gloriosa y eterna. Por eso en esta hora decide por Cristo. Acéptalo en tu corazón como tu Rey, Señor, y dale el señorío de tu vida. Dale el control y el gobierno de tu vida y clámale para que te ayude a vivir libre del pecado y Él lo va a hacer. Por eso en esta hora puedes orar conmigo si quieres. Dile, Señor mi Dios, ahora yo decido luchar contra el pecado. Yo me arrepiento de toda especie de mal. Yo renuncio al pecado. Y ahora mismo te ruego, Señor, que me enseñes y me ayudes a vivir en justicia, en obediencia a la santidad. Dios mío, dile, Señor, a ti te ruego, te clamo por una naturaleza nueva, una vida nueva, totalmente nueva conforme a tu voluntad. Dios mío, hazme nacer y renacer por la obediencia a tu palabra. Dame una vida correcta, perfecta para entrar en tu gloria eterna. Oh Dios altísimo, te invito, Señor amado, te invito a mi corazón, a mi vida. Venga a tu reino, venga tu luz, tu verdad, tu santidad, y llene todo mi ser, Dios mío. Gracias, gracias. Yo creo en tu poder. Dile, Señor, yo creo que me amas. Yo creo en tu gracia, en tu amor, en tu verdad.
Yo creo, Señor, que estás aquí para darme una vida plena, nueva, santa, gloriosa. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Quédate con nosotros. Establece tu reino en nuestras vidas, en nuestros hogares, en esta iglesia, en este pueblo. Pertenezco yo en tu presencia, oh Señor mi Dios. Gracias por su sintonía. Le invitamos a escucharnos nuevamente a esta misma hora y por esta misma radioemisora. Le invitamos a que nos visite a nuestros cultos diarios en la Iglesia Cristiana Templo Santo a partir de las 8 de la noche en Prolongación Leoncio Prado 2953 Miraflores Alto, Chimbote. Cualquier comunicación, llamarnos al teléfono 35 34 12 o al celular 997 35 72. Que Dios les siga bendiciendo. Hasta la próxima. Tu presencia.